100 días, 10 países, 20.000 kilómetros. El aventurero Miquel Silvestre recoge en este libro, Diario de un nómada, el emocionante viaje que inspira a la serie documental para televisión española que podemos ver en la segunda cadena los domingos a eso de las 8:30. Buenos días, Miquel. Gracias por venir a Periodista Digital. Muchas gracias por invitarme. Bueno, cuéntame porque, claro, hasta llegar aquí, este y la serie de documental es el final de un proceso, pero de un proceso muy largo. Tú trabajabas de corbata, registrador de la propiedad, número 1 de tu promoción, ahí es nada, y de repente decides darle un vuelco a tu vida, pero cuéntanos tú mejor cómo es esto. Bueno, pues sí, le doy un vuelco a mi vida, pero completamente inesperado, no lo había planeado así. Hace 7 años, el 15 de abril del 2008, me concedieron la excedencia en el Ministerio de Justicia porque quería abandonar lo que era la oficina del registro de la propiedad y dedicarme, pues en principio simplemente tomarme un año sabático para escribir una novela, ¿no? Yo había escrito novelas antes y notaba que desde que había aprobado las oposiciones, pues bueno, pues que la comodidad de esa vida confortable en un despacho me estaba hurtando un poco la inspiración para escribir. Entonces, lo que iba a ser simplemente un año y una novela, al final se han convertido en 7 años de aventura por el mundo, 100 países recorridos en moto y 5 libros de viaje que considero mucho más interesantes que esa novela que ya nunca escribí, ¿no? La realidad que me encontré me pareció tan surrealista que imaginarme cualquier argumento de ficción creo que hubiera sido pálido en comparación. Pero, o sea, tu vida es una historia real, una vida real, un viaje real. Sí, y tan real. ¿Qué pasa a ser una serie documental, un documental de la 2? ¿No? Sí, bueno, es una cosa un poco curiosa la que se ha producido porque yo no tenía amigos en el medio, nunca me había dedicado a la televisión, para mí esto es una cosa completamente extraña. Yo me había dedicado pues a escribir novelas y al mundo del derecho. Y entonces creo que es un poco interesante, también lo narro en el libro, cómo es el proceso vital que lleva una persona en cuestión de 7 años que sale de su casa simplemente con una moto, una cámara de fotos y un ordenador. Al cabo de 7 años se acaba en la cadena pública, Televisión Española, colaborando en un programa, teniendo su propio programa y publicando un libro en una gran editorial como es Plaza Janés, donde yo había leído cuando era pequeño, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce ese tránsito? A mí es un poco también el fenómeno que me deja un poco sorprendido, ¿no? Porque yo simplemente cuando... Y te sorprende a ti, imagínate a la gente desde fuera. Bueno, no sé, el mundo porque está... cuando cayó este libro en mis manos, yo imagino que ahora, claro, ahora ya todo el mundo ha visto que estás bien, que ha funcionado, que todo te va bien, pero el momento que tú decides hacer eso y dejar tu despacho y dejar una vida muy cómoda por ser un nómada, supongo que cuánta gente te dijo, ¡qué loco! ¿Cómo haces eso? Sí, supongo, ¿no? Pero ahora serás el héroe para muchos, pero en ese momento... Bueno, no sé si el héroe, ¿no? Pero sí que es cierto que he recibido algún tipo de feedback, ¿no? Por parte de gente que en su momento pudo verlo con cierta extrañeza, diciendo, bueno, pues al final esta apuesta te ha salido bien, ¿no? Y yo la verdad es que no considero que me haya salido bien por tener un programa en la televisión española o por tener un libro en Plaza Janés. No creo que me haya salido bien por el hecho de ahora poder vivir de esto, no como vivía antes, pero la verdad es que aunque yo elegí mal vivir para vivir, estoy consiguiendo vivir por esto. Yo creo que lo que me ha salido bien es porque he conseguido hacer durante 7 años lo que me ha dado la gana, lo he hecho como he querido, no he tenido que rendir pleitesía a nadie, he contado la historia que yo quería contar, he rescatado un montón de personajes desconocidos de nuestro pasado, se lo he enseñado a un montón de gente que no tenía ni idea de cuál era la riqueza exploratoria española, que eso es básicamente el leitmotiv de mi proyecto, y he hecho de mi capa un sayo, digamos, ¿no? He conquistado mi propio reino, mi propia ínsula, aunque es muy pequeñita, pero soy dueño de ella, ¿no? Entonces creo que ese es el verdadero mérito, ¿no? O sea, lo verdaderamente prodigioso es que he conseguido trastornar mi vida, cambiarla radicalmente y me he convertido en el aventurero que el niño que fui soñó con ser, ¿no? Y creo que eso es lo más bonito que me ha podido pasar. Lo de tener una serie de televisión, cuando la serie de televisión deja de emitirse, nadie me conocerá. Ahora me saludan por la calle, pero cuando esto pase, ¿cuánta gente anónima hay que tuvo un programa en televisión o que fueron deportistas de élite? Todo eso es pasajero, ¿no? Lo que es importante son las experiencias que yo llevo y el saber que pude, digamos, doblegar a mi destino, ¿no? Y Miquel, después de prepararte tanto, de estudiar mucho, porque las oposiciones a registrador no son nada fáciles, me imagino que fueron muchos años luchando. ¿Cómo reacciona tu madre cuando tú le dices esto? Porque es algo como peculiar, ¿no? Porque a tu madre no sé si forma parte también de la aventura. O... Sí, bueno, mi madre forma parte de la aventura en primer lugar porque me dio la vida, ¿no? Pero
Mis padres están encantados ambos con mi aventura personal por una sencilla razón, ¿no? Esto es como el niño que llega a su casa con una guitarra y le dice a sus padres, papá, quiero ser artista. Y dice, sí, pero primero termina la carrera, ¿no? A mis padres les da igual que yo gane dinero o que no lo gane. A mis padres les da igual que yo pueda comprarme cosas o no me las pueda comprar. Mis padres quedaron tranquilos cuando yo saqué las oposiciones, primero porque suponía un esfuerzo personal muy grande. Yo estuve estudiando 6 años, más tiempo del que luego estuve ejerciendo, que fueron 5. Pero mis padres quedaron satisfechos cuando vieron que su hijo se podía ganar la vida, que había sacado unas oposiciones y que eso en España es como, digamos, el marchamo de la estabilidad personal y emocional. Entonces dijeron, bueno, pues ahora quieres dar vueltas por el mundo, haz lo que te dé la gana, ¿no? Pero nosotros ya hemos cumplido nuestra tarea como padres, te hemos dado esta educación. Además es una cosa que también me dijeron mis padres en su momento, ¿no? La educación es algo que nunca te pueden arrebatar. Las revoluciones pueden acabar con los títulos de propiedad, ¿no? Pero una educación es algo que nadie te quitará. Entonces yo lo recomiendo siempre a la gente que ahora me sigue, ¿no? Que recibo correos de gente muy joven, de 20 y tantos años, que se quieren dar la vuelta al mundo, que quieren hacer lo que yo hago, y les digo, chaval, tú primero saca la carrera, estudia, lábrate, consigue un presente y entonces vive tu futuro, ¿no? O sea, pero primero fórmate, ¿no? O sea, esto de dar la vuelta al mundo, que parece muy bonito, luego es muy jodido, es muy complicado. O sea, yo he tenido que trabajar mucho. Aquí se ven las fotografías, se ve la serie, es la cúspide, se ve lo bonito, ¿no? es la cúspide del iceberg, ¿no? Pero la parte oscura es el enorme trabajo que yo he tenido que aplicar a este empeño mío, ¿no? Bueno, mi pregunta iba un poco más allá. Tus padres te dan el ok, te apoyan, se Sí. ponen muy contentos y tu madre se monta contigo en una moto con 74 años, Sí. 72, no sé si tenía cuando montó, y dijo, Ale, eso resulta muy curioso desde fuera. Bueno, es que claro, desde fuera... Mira, yo hace muchos años leí en una plaquita de estas de nevera una frase que me dejó marcado y que creo que es completamente cierta, y es: las únicas personas normales que conozco son aquellas que no conozco bien. Entonces, es muy fácil entender que esto es raro, que mi madre se suba conmigo en la moto, ¿no? Pero claro, viviendo desde mi familia, pues es Claro. completamente normal, ¿no? Mi padre es motorista, ha llevado a mi madre de paquete muchos años, y cuando yo estaba dando la vuelta al mundo, pues me encontraba ya en el sudeste asiático, antes de entrar en el sudeste asiático. Entonces mi madre me escribió y me dice: llevo muchos meses sin verte, me gustaría darte un abrazo, ¿no? Mi madre es muy aventurera, se ha dado ya la vuelta al mundo ella sola. Entonces le dije, bueno, pues vente a Nepal, ¿no? Y entonces ella vino a Nepal, aterrizó en Katmandú, la recogí, se la subí en la moto y nos fuimos hasta las montañas de los Annapurna, en Pokhara. Hicimos un viaje alucinante por Nepal, unas carreteras bastante, bueno, no son como las de aquí, ¿no? Y entonces pues mi madre aguantó perfectamente el tute y regresamos, y bueno, es una de esas experiencias que a uno le quedan para el resto de su vida. Pues haber podido compartir con mi madre esa experiencia, haber llegado hasta los Himalaya y en moto, ¿no? Pues es de las cosas que no se olvidan. Afortunadamente grabamos toda la experiencia en vídeo, y eso era cuando yo simplemente editaba mis vídeos para YouTube, ¿no? Así, de una forma un poco casual, y bueno, que luego fueron degenerando en esto que se llama ahora viralidad, y se hicieron populares entre la gente que le gustan los viajes y la aventura, y eso fue lo que posteriormente me llevó a televisión. Claro, cuéntame un poco el proceso. Tú te dejas tu trabajo, todo el dinero que tienes te lo gastas en dar la vuelta al mundo, en un viaje, y a la vuelta escribes un libro con el que sacas dinero para financiar la serie de televisión. No sé si es así exactamente. Bueno, más o menos. O sea, yo tenía pensado hacer un año de sabático, ¿no? Tenía ahorros para eso, pero Sí. entonces yo lo que hago es me voy de viaje. Entonces yo no tenía pensado escribir libros de viajes, ni tenía pensado convertirme en aventurero, ni dar la vuelta al mundo. Eso fue saliendo por casualidad. Yo lo primero que hice fue irme a Irlanda, a poner cierta distancia con España, para escribir esa novela que yo quería, ¿no? Pues eso, cierta estabilidad, poder beber Guinness y soñar, y en fin, estas cosas, ¿no? Lo que pasa es que allí yo me fui con mi moto, porque tenía moto. Allí lo que me pasó es que me encontré con la historia de los náufragos de la Armada Invencible, me encontré con 8.000 españoles que murieron allí como perros sin que nadie les hiciera maldito caso. Me encontré con un superviviente que es el capitán Francisco de Cuéllar, que había pasado 7 meses allí vagando, poniéndose a salvo de los ingleses a salto de mata, y que había escrito una carta maravillosa en la que contaba toda esta peripecia. Entonces yo encontré este material y decidí seguir esta senda de Francisco de Cuéllar en la moto, y pues bueno, paraba en los pubs, preguntaba a los viejos si conocían alguna historia de los españoles. Me fui encontrando con un montón de testimonios y de lugares. Entonces yo, todo aquel material de mi propio viaje personal, mezclado con la historia española tan desconocida y la aventura que yo estaba viviendo, mi propia sorpresa al descubrir esto, y escribí un reportaje que lo mandé a los medios así, sin más, y se publicó inmediatamente en ABC a 3 páginas a todo color, porque aquella historia era sorprendente. Creo que he sido el primer escritor español que escribió sobre Francisco de Cuéllar, ¿no?
Entonces, eso me dio una pista sobre lo que yo quería hacer. Y lo que yo quería hacer era seguir estas huellas de exploradores españoles desconocidos que a mí no me habían enseñado en la escuela y hacerlo en moto, porque me parecía una forma de viajar apasionante, ¿no? Una gran aventura que a mí me permitía acercarme más a ellos. Entonces, así empecé. Luego crucé África y escribí un libro que se llama Un millón de piedras, y ese libro lo publiqué en una pequeña editorial, lo dejé en las librerías y me olvidé. Yo seguí viajando, me di la vuelta al mundo, a la ruta Exploradores Olvidados, y claro, yo ahí me gasté prácticamente todo mi dinero. Cuando regresé a España, 16 meses después, saqué el libro de la fuga del náufrago, que es esta historia de Irlanda, para ver si conseguía algo más de dinero, ¿no? Y poder seguir viajando. Y entonces, cuando entré en una librería de viajes, Altair, que aquí en Madrid, que ya está cerrada, el tipo se sorprendió y me dice: tú eres Miquel Silvestre, el de Un millón de piedras, y tu libro se ha vendido mucho, ¿no? Se ha convertido en un pequeño clásico de viajes. Y dije: coño, pues yo no me entero de nada, ¿no? Porque yo estaba fuera, además la editorial no me pagaba, ¿no? Entonces, bueno, pues... O sea, que tú no lo hacías tanto como para sacar dinero, sino como para contar. Sí, bueno, mi viviendo. primer libro, Un millón de piedras, que eso fue es un viaje por África de un tipo que recién acaba de salir de una oficina. O sea, imagínate las experiencias que está sufriendo este personaje, ¿no? O sea, yo rebotaba, por eso me Un millón de piedras, rebotaba de piedra en piedra sin saber dónde iba a parar toda mi peripecia y sin tener un control de lo que estaba pasando. Por eso digo que me parece una novela mucho más apasionante que una que me hubiera inventado. Entonces, ¿qué sucede? Yo escribo ese libro, y que es una transformación personal y que además es un retrato de África completamente distinto a lo que nos cuentan los medios de comunicación, en el cual hablo de las ONGs, hablo de las órdenes religiosas, hablo de, pues bueno, de la sorpresa que me causa recorrer un continente que se supone que nos van a matar a la primera curva y donde la gente me ayuda y donde lo que encuentro no son niños con Kalashnikov, sino niños jugando al balón, aunque esté hecho de trapo, donde me encuentro una gente mucho más normal de lo que nos están contando. Entonces yo escribo toda esa experiencia desde un punto de vista nada tremendista, ¿no? Además poniéndome como un aventurero bastante inepto, porque yo sobreviví porque la gente me ayudó. Entonces ese libro fue funcionando, aunque bueno, no tenía tampoco expectativas de que funcionara, y de hecho ese es el libro que leyeron en Plaza y Janés, porque se vendieron 10.000 ejemplares, se ha editado un montón de veces. Entonces un pequeño libro que se escribes así sin pensar que eso va a tener consecuencias, de repente acaba en una gran editorial y deciden publicar, pues bueno, Diario de un nómada. Entonces lo curioso fue que yo, durante mi vuelta al mundo, empecé a hacer vídeos para un canal de YouTube. Yo no te había filmado jamás, no sabía ni cómo se editaban, pero lo que sí veía era que los vídeos tenían una capacidad de atrapar a la gente que no tiene la literatura, porque la literatura cuesta un esfuerzo. Sin embargo, verte un vídeo es una cosa que, pues ya está, mira este tío haciendo cosas raras, ¿no? Pues qué interesante, entonces lo ves. Pero sin embargo, los vídeos me permitieron acercarme a nuevos lectores, que han ido quedando atrapados. Más de 400 vídeos, casi 2 millones de visitas, ahí es nada. Bueno, hombre, hay youtubers en España que tienen millones de visitas en un solo vídeo, pero yo estoy hablando de una cosa que no nos olvidemos, que es viaje en moto e historia española. O sea, se supone que son dos subsectores de la actividad, de cualquier actividad de comunicación, que son muy minoritarios, que a nadie le interesan, ¿no? Sin embargo, yo he conseguido aglutinar una cierta gente que sí le interesa eso. Hasta el punto de que cuando yo fui por esta librería, el dependiente me dijo: oye, pues me interesaría que hicieras en esta librería un taller de edición de vídeos de viaje. Y digo: bueno, pues bueno, yo lo hago, ¿no? Entonces mandó una nota a varios medios, y uno de ellos, La Aventura del Saber, en Televisión Española, me llamó para una entrevista, simplemente para entrevistarme sobre edición de vídeos de viaje. Claro, cuando me presenté allí y el director, Salvador Valdés, que tampoco es imbécil, se encontró con que, bueno, pues eso, mi peripecia personal, que yo era registrador de la propiedad, que había sacado el número 1, que me había dado la vuelta al mundo y que me ganaba la vida, mal vivía con la literatura de viajes por pura pasión, pues me dijo: oye, si me quieres traer vídeos de tus próximas aventuras, los vamos a emitir aquí. Y digo: pues vale, encantado. Yo en ese momento tenía un proyecto que era irme a Uzbekistán, a Samarcanda, siguiendo la ruta de la seda, para buscar las huellas de un explorador madrileño del siglo XV, Ruy González de Clavijo. Pues bueno, el primer embajador español a Asia Central, nada menos, ¿no? Y que se va ahí y se encuentra con un emperador mongol que en la Plaza de la Paja tiene una placa ridícula y que allí en Samarcanda tiene una calle, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues todas estas historias a mí me interesaban. Entonces, ese viaje al corazón de Asia Central por la ruta de la seda lo fui emitiendo en La Aventura del Saber. O sea, empezó tu colaboración allí. Ahí empezó la colaboración con Televisión Española. ¿A raíz de una entrevista? A raíz de una entrevista. Sí, es como si ahora tú me dices: oye, pues mándanos vídeos para la web de Periodista Digital. Pues bueno, pues yo te mando aquí unos vídeos. Entonces, pues luego podemos hablar
de negocios, ya luego fuera de cámara. Bueno, pero así fue Sí. como surge la cosa, ¿no? Entonces, yo le empiezo a mandar estos vídeos, después le mando los que son de lo que llamo Operación Sáhara, que me voy en una moto antigua del año 65, me voy hasta Layún, bueno, más abajo, hasta lo que era antigua Villa Cisneros. Me voy siguiendo todas las huellas de los exploradores españoles en el Sáhara, visitándolas, bueno, desde Sidi Ifni hasta Dakhla, que es Villa Cisneros. Entonces voy contando esa historia, la voy emitiendo en la 2, y cuando regreso de ese viaje, entonces me encuentro allí con un productor ejecutivo de culturales, porque cuando voy a hacer otra entrevista y me dice, oye, ¿tú serías capaz de hacer una serie completa? Y yo, claro, siempre he pensado eso, que creo que dijo Roosevelt, que cuando te ofrecen un trabajo tú primero di que sí y luego aprende a hacerlo, ¿no? Entonces dije que por supuesto que era capaz de hacer una serie completa para Televisión Española, y no sabía muy bien en la historia en la que me estaba metiendo, y ese es el origen de la serie Diario de un Nómada. Es que lo más complicado ahora mismo, porque hay mucha gente con muchas ideas y hay mucho talento, pero lo más complicado es convencer ahora mismo a una televisión para que te compre, para que te ofrezca un espacio y te compre un producto. Bueno, tú eso no tuviste que hacerlo. No, yo las mejores cosas que me han pasado han sido siempre sin pedirlas, porque por ejemplo, Diario de un Nómada, el libro, yo no escribí yo no escribía Plaza y Janés, ni se me ocurrió, porque yo siempre he publicado, no he tenido problemas por publicar, pero siempre en editoriales muy pequeñitas. Cuando yo empecé a publicar mis primeras novelas, claro, la mandas a la grande es que no te hacen ni caso, ¿no? Entonces yo Plaza y Janés, o sea, yo había desertado ya de la gran edición porque pensaba que mi propia producción literaria podía venderla yo, y de hecho yo la vendo a través de mi página web, y la verdad es que vivo de ello, ¿no? Entonces la gente me compra el libro, yo se lo mando dedicado, tengo una relación muy directa con mis lectores a través de las redes sociales. Entonces, claro, si yo me edito un libro, pues prácticamente me ahorro todos los intermediarios. Entonces yo pasaba de la gran distribución y la gran edición. Sin embargo, para mi sorpresa, me escribieron de Plaza y Janés, me buscaron ellos a mí, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, coño, Plaza y Janés, aunque yo gane menos dinero con ese libro que con un libro que edite yo, es Plaza y Janés, es el libro, es el sello donde yo he aprendido a leer. Entonces, es como diciendo, bueno, ¿esto qué es? Es igual que lo de Televisión Española. Televisión Española a mí no me ha comprado el producto, no me paga dinero por el producto. Eso es una de las peculiaridades que yo cuento también en el libro, porque el libro no solamente cuenta el viaje, sino cuenta todos los entresijos de cómo se hizo la producción, que eso también creo que es muy interesante, sobre todo para alguien que esté pensando en producir un documental, una serie documental. Eso nos interesa mucho. Sí, pues yo no tenía producto, porque yo mentí en Televisión Española, porque a mí uno de las condiciones era, tú tienes que hacer un proyecto con una productora, con un guionista. Y yo dije, yo lo tengo todo, y no tenía nada, porque claro, cuando ellos me dijeron cuáles eran las condiciones, eran, tú tráenos un producto a coste cero, que reúne las condiciones, las cualidades técnicas que exige Televisión Española, que estamos hablando de una televisión pública que tiene el nivel técnico de la BBC. Entonces, sí. Claro, los vídeos que yo hacía antes, grabados por mí mismo, tal, pues eso no servía para Televisión Española. Entonces lo que me pidieron fue que yo contara con una gran productora, una productora profesional. Y claro, cuando empezamos a hacer números, yo visito unas cuantas productoras, cuando empezamos a hacer números, pues me decían, bueno, es que aparte Televisión Española no te permite hacer publicidad. Entonces, no se puede hacer publicidad, tú no puedes coger... No. Que los patrocinios te ayudarían mucho. Sí, yo he llevado patrocinios, costear. pero simplemente en forma de pegatinas. O sea, hay pegatinas, sí. Y yo te cuento y así lo he financiado. Pero yo no puedo decir, bebo tal refresco. Yeah. Eso no lo puedo hacer, ¿no? Ni puedo hacer un plano sostenido de una marca, de un logo, ¿no? Eso es imposible en Menos Televisión en la Española. tele pública. Claro. Entonces, joder, pues eso tiene bastante trampa, ¿no? A ver cómo haces eso, ¿no? Entonces, cuando yo me recorrí las productoras enseñándoles, oye, tengo un compromiso de emisión por parte de Televisión Española, si se hace un producto en condiciones, esto hay que financiarlo con patrocinios. Entonces empezamos a hacer números, y a mí lo que me decían las productoras es que, a ver, que te quieres cruzar toda Sudamérica con una moto y un vehículo que te filme, que son 10 países, son 20.000 kilómetros por terrenos completamente, muchas veces sin asfaltar, y salvajes, ¿no? Donde en principio puede pasar de todo. Pues esto no puede salir por menos de 500.000 euros. Y yo decía, es que no voy a conseguir 500.000 euros. Bueno, pues en fin, vamos a eliminar gastos superfluos. Vamos a quitar de las 2 secretarias, vamos a poner solo una secretaria. De los 2 vehículos de apoyo, vamos a poner un solo vehículo de apoyo. Y así, dice, bueno, pues lo mínimo son 360.000 euros. Sin esto no se puede asumir el riesgo. Y yo, en el mejor de los casos, contando a la gente que estaba dispuesta a ponerme, aunque fueran 800 euros por poner un banner en la web o una pegatina, claro, porque es un proyecto que era muy posiblemente que no saliera, ¿no? Entonces, como mucho, había conseguido 130.000 euros. Esos 130.000 euros no los tenía en el bolsillo, sino que los tenía prometidos si todo iba bien. Parte se me entregarían al salir, parte se me entregarían durante el viaje, parte se me entregarían a la vuelta, y parte se me entregarían cuando yo ya entregara los vídeos ya montados a Televisión Española. Y claro, yo tenía que pagar un cámara, tenía que pagar un conductor, tenía que pagar unos editores de vídeo, tenía que pagar un estudio de sonorización, tenía que pagar hasta la persona que meta eso en los discos que requiere Televisión Española. Así era todo, y
ya empezabas a hacer cuentas y aquello me mareaba. Estoy a punto de renunciar, pero como cuento en el libro, porque el libro no solamente es el viaje, sino es todo lo que no se ve en la serie, ¿no? Me voy a correr, pues yo voy a correr todas las mañanas y entonces me voy a correr por la ciudad universitaria y allí está en la Facultad de Filosofía y Letras, hay un busto muy grande de Camilo José Cela. Entonces Camilo José Cela tiene una de esas frases lapidarias que a mí también se me ha quedado siempre grabadas, que es el que resiste gana. Entonces yo en ese momento decidí resistir y dije, yo tengo el producto, yo tengo la idea, yo tengo el personaje, lo voy a hacer yo. Voy a ser el productor, voy a ser el guionista, voy a ser el hasta que lleve las cajas. Entonces decidí hacer todo yo, todo aquello que no pudiera hacer otra persona, lo decidí hacer yo. Entonces dije en Televisión Española que sí que tenía productora y mentí. Y entonces, pues bueno, firmamos ahí un compromiso que tampoco les obliga. Ellos podían no haber emitido jamás, se quedaban con todos los derechos, pero si no les interesa el producto no lo emiten. Entonces, bueno, abrieron la web en Televisión Española, yo me comprometí a hacer vídeos durante el viaje, como hacía para YouTube, sí, pero hacerlos para la Televisión Española y luego entregarles 13 capítulos profesionales. Y entonces eso fue la historia. Y entonces en el libro lo que se cuenta es todo lo que no se ve en la serie, porque es la relación con el equipo. Pues, teníamos un presupuesto súper limitado, dormíamos los tres en la misma habitación durante 100 días, comíamos 2 veces al día, trabajábamos 18 horas diarias. Hemos cruzado desiertos, selvas, hemos visto los glaciares, hemos metido la moto en un barco en el Amazonas. O sea, hemos hecho de todo y nos ha ido bien. Si hubiéramos tenido un problema serio, no teníamos presupuesto para imprevistos, no teníamos plan B, ¿no? Entonces la aventura ha sido producir la serie. Claro, Miquel, a mí eso lo que me hace pensar es que un momento en el que tú haces algo así, bien, con calidad y, o sea, de la nada has hecho un todo. Sí. Entonces eres un poco un ejemplo a seguir. Televisión Española, ya sabes, habrá leído el libro, sabe no sé un poco de todas tus trampas. No sé si se lo han leído. De todas maneras, esto es como todo. O sea, digamos que estas artimañas, estas argucias que en algún momento me las reprocharon, cuando el resultado ya está hecho y ya el resultado se ve y está funcionando, porque la serie está funcionando bien, entonces, bueno, pues ya todo queda compensado, forma parte de la anécdota. Ellos no asumían ningún riesgo, salvo el que yo no hubiera completado el viaje y hubieran tenido una web en Televisión Española donde pone que se va a hacer una serie que al final no se hace, ¿no? Yo lo hubiera perdido todo, hubiera perdido el dinero, porque yo todos los primeros gastos los pagué con el dinero que conseguí vendiendo libros. O sea, yo me hice después de la Vuelta al Mundo una ruta por toda España haciendo presentaciones en todos los motoclubs, en todos los locales donde se podía reunir gente, y vendía mi libro mano a mano, y eso fue aterrador, agotador, pero yo conseguí ahí unos 30 o 40 mil euros, no recuerdo exactamente, y eso fue lo que me permitió afrontar los primeros gastos, porque yo no tenía, a mí nadie me había dado el dinero para eso. Entonces solamente el equipo de filmación me costó unos 30.000 euros, porque claro, yo decía, bueno, se puede alquilar, pero claro, tienes que asumir unas responsabilidades y firmar unos, y te sale por a lo mejor 15.000, y dices, pues yo prefiero comprarlo, ya lo tengo, es mío, y si pasa algo yo asumo todo el riesgo. Entonces, cuéntame ese equipo mínimo, sí, ese equipo mínimo, sí, con el que habéis contado. Pues el equipo mínimo tanto de gente como de material. Bueno, pues en el viaje éramos 3. Iba yo con la moto, y luego iba Antonio Piris, que es un cámara que conocí por Twitter, es un chico joven que trabaja normalmente para la televisión de Extremadura haciendo un programa de toros, de taurino, y entonces él por Twitter me seguía, y entonces un día me dijo, oye, macho, que me encanta lo que haces, si algún día necesitas un cámara, cuenta conmigo. Me dijo, mándame el currículum. Me mandó el currículum y lo que él me dijo es, mira, estoy haciendo algo que no me gusta, me encanta viajar y me encanta lo que tú haces, si yo puedo hacer un proyecto contigo que no me cueste dinero, me voy incluso gratis. Al final no se vino gratis porque le pagué su salario, ¿no? Le pagué un salario bajo, pero le pagué, iba con la seguridad social y con todo. Pero lo que él me dijo en ese momento, dijo, mira, macho, yo soy un legionario, estoy dispuesto a hacer lo que haga falta por hacer un proyecto en el que crea. Entonces, a mí las otras posibilidades que se me ofrecían habían sido de gente que se suponían pata negras, que este iba a ser un proyectito de chicha y nabo que no les iba a compensar porque habían hecho, yo qué sé, habían trabajado con Saura o con lo que fuera, ¿no? Entonces yo preferí, y como digo también en el libro en una parte, digo, prefiero contar con gente que siente pasión por lo que hace que con los presuntos expertos, ¿no? Entonces luego el conductor que vino es Ever Orona, es argentino, es un alpinista argentino de élite, trabaja como guía en el Aconcagua, era la temporada baja en su trabajo y se pudo venir. Es una persona que está acostumbrada a trabajar también en esta situación un poco de riesgo y de estrés, porque ha hecho el primer alpinista argentino en subir al Everest sin oxígeno, y hizo un proyecto que se llamó 7 Cumbres, que era subir la cumbre más alta de cada continente. Es decir, no es un niño, ¿no? Y luego, sobre todo, lo que se dio es que eran personas muy buenas, ¿no?
de muy buen fondo. Entonces la convivencia con ellos, aunque fue muy tuvimos muchos problemas, ¿no? Sobre todo porque yo tenía que dirigir el equipo y yo estaba acostumbrado a viajar solo. Entonces al principio tuvimos nuestros roces porque eso era muy difícil de encajar, pero luego hemos hecho un gran trabajo, y si no te llevas bien con tu equipo, el trabajo no sale. Entonces, bueno, éramos 3 y el equipo que llevábamos, pues muy básico, ¿no? O sea, llevábamos una cámara Panasonic PX250, que es una cámara de televisión, cámaras reflex, que son las DSLR que llaman ahora, que tiene una calidad para filmar en vídeo fabulosa. Lo único que pasa es que no pueden hacer zoom, y luego el sonido no se recoge bien, hay que llevar micros inalámbricos, y luego las cámaras de estas de acción, de deportes de aventura, que llevaban la moto, y bueno, todo el equipo se acabó descojonando, claro, porque un viaje tan extremo, pues rompimos lentes, rompimos las cámaras, en fin, ¿no? El trípode, pues tal, pero llevamos un equipo mínimo, o sea, hay que verse la serie para darse cuenta de que toda esa riqueza de planos que hemos hecho requiere mucho trabajo, porque solamente había un cámara y yo que filmaba, ¿no? O sea, que se solventa todo un poco, pues con trabajo duro, con todo Mira, yo lo tengo también dicho, y es que yo quizás no sea muy buen escritor y quizás no tenga mucho talento, pero lo que sí que eso tengo es que soy muy trabajador, ¿no? También decía Cela que la inspiración no existe, es un cuento, que lo que existen son 8 horas de trabajo, que cuando escribes 8 horas al día es difícil que algo bueno no te salga. Entonces yo creo que el talento es algo que procede de Dios, no es nuestro, pero sin embargo nosotros somos responsables de nuestro trabajo. Entonces, de las horas que yo he hecho solo soy dueño yo, ¿no? ¿Cuál es tu público? O sea, ¿a quién vas dirigido? ¿A quién pretendes ir dirigido? Porque además de divertir, tú lo que pretendes es enseñar, ¿no? O sea, hombre, yo pretendo enseñar cosas que no se sabe. Sí, pretendo enseñar cosas, y también pretendo desdramatizar un poco, especialmente en este viaje por América, la leyenda negra que tenemos, ¿no? Por eso yo me dirijo a gente de mi generación. Yo tengo 46 años, procedo de los tardos de educación tardofranquistas, donde prácticamente por la historia de América, de España en América, se pasa de puntillas, se habla de Cortés y de Pizarro y poco más. Y también quiero dirigirme a los chavales más jóvenes, a los cuales la historia les puede parecer un rollo, y que sin embargo, endulzada con la aventura motociclista, una aventura espectacular, de grandes paisajes, y de un tipo que es capaz de hacer el payaso y al mismo tiempo emocionarse hablándote del sufrimiento de algún explorador, consigue meterles unas cuantas píldoras. No trato de convertirles en historiadores, yo no lo soy, no trato de ser erudito, lo que trato es simplemente de situar en un contexto, ¿no? La fecha en concreto a lo mejor da un poco, le importa quizás a los espectadores fieles o clásicos de la 2, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es intentar situar a la gente en el contexto en el que se produjeron los acontecimientos de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, sobre todo me gusta que la gente pueda disfrutar de la serie, los padres con los hijos, ¿no? Que sea un entretenimiento familiar, ¿no? O sea, yo rompo el círculo estrecho de lo que se considera el mundo motociclista. De hecho, yo no me considero motero, lo tengo escrito en el libro, lo he dicho un montón de veces. Yo soy escritor, o sea, yo no me considero motero. Utilizo la moto porque es un vehículo de transporte que me apasiona, que me divierte. ¿Te consta que hay muchos moteros que te siguen? Hombre, claro que me consta, porque, hombre, es que al final yo he conseguido colocar la motocicleta o el motociclismo de aventura o el viaje motociclista, que es una actividad que está teniendo un gran tirón entre la población, entre los usuarios de las motos, también porque ahora no se puede correr el motociclismo, o sea, correr con las motos deportivas se están bajando en su venta porque las sanciones son muy altas, ¿no? Entonces hay que buscar otro tipo de estímulos, de adrenalina, y entonces el viaje de aventura es una de esas modalidades, ¿no?, que se les ofrece. Entonces, claro, yo he conseguido colocar la moto de aventura, el viaje de moto en Televisión Española y en una gran editorial. Llevo publicando en los periódicos y llevo publicando pues que he colaborado en casi todos los medios, ¿no?, contando estas historias. Entonces, claro, me siguen muchos moteros, pero también me sigue gente que simplemente son lectores, y sobre todo algunas señoras, ¿no? O sea, unas cuantas señoras que lo que les gusta es la forma que tengo de explicar la historia o las emociones que transmito, ¿no? Porque yo, sobre todo, lo que hablo también es de las emociones que a mí me suscita el viaje y el conocer, ¿no? Si tú pudieras elegir entre viajar, como hacías antes, sin una cámara, sin un equipo, sin un propósito de mostrar esa serie documental, o viajar, porque imagino que cambia mucho. Te cambia completamente de poder ir a la aventura o llevar una estructura un poco más planificada. ¿En qué cambia? Y tú, si pudieras elegir, ¿qué elegirías? Bueno, yo la verdad es que elegiría el proceso que he tenido, porque creo que es fabuloso. Me lo estoy pasando muy bien. Lo que sí creo es que si yo no hubiera viajado
viajado previamente completamente en solitario y sufriendo una emoción, porque cuando yo empecé a viajar ni siquiera tenía Facebook, ni tenía internet, no conocía nada de esto, y entonces cuando yo empecé a viajar simplemente viajaba con un cuaderno y una cámara de fotos que era tan mala que hace mejores fotos un teléfono móvil de los de ahora. Entonces yo experimenté un cambio trascendental, personal, espiritual, brutal, ¿no? De hecho, me convertí al cristianismo viajando, porque llevaba 20 años siendo agnóstico y de repente encuentro la fe, ¿no? O sea, en Uzbekistán, entrando en una catedral. Entonces, para mí eso es un cambio trascendental. Copernicano, un giro copernicano en mi forma de ser y en mi concepción del mundo. Entonces, eso es un tránsito que considero vital. Si yo no hubiera tenido ese tránsito y directamente me ponen en una moto a hacer una serie documental, yo creo que lo que sería es un mamarracho sobre una moto. O sea, no sería la persona que soy, no tendría el background que tengo, ¿no? Entonces, yo, cuando estaba haciendo mis viajes, yo siempre pensé que la aventura en moto era una cosa interesante y para todos los públicos. Entonces pensé, seguramente un día encontrarán un tipo guapo, lo pondrán sobre una moto y hará un documental de viajes en moto como hizo Ewan McGregor tal. Y de hecho pasó así. Antes de que yo estrenara de un nómada en la 2, Beckham hizo una serie para Discovery, me parece, en la cual le ponían una moto para hacerse una vuelta por Brasil. Y entonces es el ejemplo. O sea, esto es, ponen un tipo guapo y famoso. Me imagino que los medios que llevó Beckham no tendrían nada que ver con los tuyos. No, claro que no. O sea, no tenía nada que ver, pero eso es un poco lo que... Porque viajaría hasta peluquero. Bueno, no sé cómo iría, pero a lo que me refiero es que esto es un espectáculo atractivo, pero es un espectáculo atractivo sobre todo si uno lo vive desde dentro, ¿no? Entonces yo el viaje lo he convertido en mi forma de vida. Pero sobre todo sirvió como una transformación personal. Pero una vez que se produce esa transformación personal, yo no necesito seguir transformándome. O sea, digamos que yo ya encontré lo que yo buscaba, ¿no? Y aparte de eso, lo que decidí un día fue, voy a intentar convertirme en escritor de viajes para seguir viajando sin tener que preocuparme de la fecha de regreso, porque es una actividad que me apasiona contar historias, y creo que el mundo nos ofrece unas historias fabulosas para contarlas, sin tener que imaginarnos argumentos de ficción, porque yo como novelista no soy genial, y si no eres un genio, ¿para qué vas a seguir escribiendo novelas cuando hay tantas novelas en el mundo que no te acabarías nunca en tu vida? Entonces, pero sí soy buen escritor de viajes. Entonces, para poder seguir viajando es para lo que me he convertido en aventurero profesional. Pero creo que las dos cosas son necesarias, o por lo menos lo que es imprescindible es el paso previo. No se puede construir la casa por los tejados, ¿no? Hay que empezar por el cimiento, y el cimiento es convertirte tú en viajero personal. Yo mucha gente que veo ahora se lanzan a los viajes y lo primero que hacen antes de ponerse en marcha es tener un blog y anticipar lo que van a hacer y ya poner vídeos tal porque quieren que les sigan, y la esclavitud que supone contar el viaje en directo te priva completamente de la emoción del viaje interno. Entonces yo creo que es necesario tener tu viaje interno y luego lo puedes contar. Bueno, Calleja, Fran de la Jungla, no sé si los conoces. Hombre, ha pasado de no haber nadie a de repente varias caras. ¿Crees que hay sitio para todos? ¿Qué te diferencia a ti de ellos? Háblame un poco de... Hombre, bueno, es que no sé, yo respeto mucho su trabajo, ¿no? Pero básicamente lo que yo hago, claro, considero que no tiene nada que ver. O sea, supongo que ellos pensarán que lo que hacen entre sí no tiene nada que ver, pero es que lo de la aventura para mí es un poco secundario. O sea, creo que se define bastante bien en la contraportada del libro, cuando Plaza y Janés dice de mí que reúno las cualidades aparentemente antitéticas de intelectual y hombre de acción. Hombre, yo no es que sea muy listo, pero... hombre, he escrito 5 libros. Este libro, por ejemplo, solamente de viajes, porque de novelas llevo ya tras 5, pero a lo que me refiero es que este libro, que no sé, simplemente vayan a una librería, que se lean 4 páginas y vean si está escrito correctamente, por lo menos con la sintaxis mínima que se exige en la gramática española. Lo que yo digo es que este libro... Ellos también han escrito libros. Ya, bueno, pues no sé quién... Bien, pues yo no voy a hablar de ellos porque no los he leído, pero a lo que yo me refiero es que, por ejemplo, mis libros, o sea, el libro de la serie no es un producto que se haya montado, que se haya hecho porque hay una serie que tenga más o menos éxito, ¿no? Es un libro que se escribe antes, se escribe como un diario, y que lo que explica son unas cosas que en la serie, y desde luego, yo no sé, los otros libros supongo lo habrán escrito ellos, pero desde luego, todos mis libros los he escrito yo y no ha intervenido jamás un negro. ¿Qué te ha cambiado mucho de estos viajes, bueno, estas aventuras, tu forma de pensar? Hombre, pues ¿Crees claro, que nos sobra prácticamente de todo? Pues claro, no, no, hombre, sobrar no sobra nada. Lo único que pasa es que los focos nos sobraría. Claro, es que no. Vamos a ver, a lo que yo me refiero es que la sociedad occidental completamente envejecida y consumidora atroz, voraz de contenidos, en el cual tenemos cabida todos, porque cambias de canal y consumes, eso no pasa nada, cada vez hay más medios y bueno, la capacidad de consumición de productos y de contenidos es inagotable, pero lo que sí es cierto es que estamos viviendo una juerga
que el planeta probablemente no pueda sostener. Tenemos nosotros la creencia de que somos el ombligo del mundo y de que nosotros constituimos el fiel de la normalidad. Cuando lo que a mí me ha permitido viajar por el mundo es darme cuenta que el mundo normal, el planeta normal, en sus 3/4 partes no se parece a esto en absoluto. Este exceso de artilugios que nos rodean, las luces, las pantallas, sí, exactamente, el abrir un grifo y que salga agua potable. ¡Agua potable! Abres un grifo y sale agua potable, puedes beber toda la que quieras. Eso no es lo normal. Eso es un milagro. Entonces, por una parte, no somos conscientes de lo milagroso que es, y por otra parte, la ciudadela está asediada y no sé si va a resistir como nosotros esperamos que resista, porque el mundo tiene televisión. Esa es una de las transformaciones que hay. Todo el mundo tiene televisión. Todo el mundo ve una imagen completamente idealizada de Occidente, más falsificada, porque ya sabes cómo es la televisión. La televisión nos enseña un mundo que no es real. Pero eso es un enorme atractivo para la gente que está en África, o está en Asia, o está en Sudamérica. ¿Tú sabes la cantidad de gente que hay cruzando el Sáhara ahora mismo? Pueden ser 2 o 3 millones de gente cruzando el Sáhara. Esa gente tiene una entereza que no tenemos en esta sociedad ninguno de nosotros. Y no se les detiene con vallas. Entonces, todo eso va a cambiar. O sea, el mundo va a cambiar. Háblame de tus proyectos. ¿En qué estás ahora? ¿Qué estás preparando? Se han emitido 7 capítulos de los 13 de la serie documental. No sé si tienes ya previsto otro viaje, otro libro. Lo siguiente que he hecho, que todavía no hay libro ni hay serie, aunque ya se están emitiendo los reportajes en Aventura del Saber, ha sido recorrer Estados Unidos y México siguiendo los caminos reales. El camino real de Tierra Adentro, el camino de las Californias, que une la Baja California con la Alta California siguiendo las misiones jesuíticas. Y eso es un poco la parte que también más me interesa ahora, porque nos hemos acostumbrado a creernos el discurso anglosajón de las películas de Hollywood, que ha sido un discurso creado por productores judíos para homenajear o para ganarse el favor de de los WASP, ¿no? De los White Anglo-Saxon Protestant People en Estados Unidos, que eran los que tenían la hegemonía social en ese momento. Entonces han creado la leyenda del Far West de John Wayne, tipos blancos de ojos azules y tal, cuando en realidad los que primero pasaron por allí mucho antes fueron los españoles y conquistaron todo el sur de Estados Unidos y bueno, no se llama California por casualidad, no existe una ciudad como San Francisco, como Los Ángeles por casualidad y tal, ¿no? Entonces yo he hecho esos recorridos y me han parecido absolutamente fabulosos, porque esa historia es mucho más desconocida que la historia española en Sudamérica, y al mismo tiempo, como nosotros conocemos perfectamente la geografía norteamericana porque la hemos visto en las películas infinidad de veces, cuando ahí te dicen, por ejemplo, ayer se emitió, por ejemplo, el del Gran Cañón del Colorado, entonces yo me acerco al Gran Cañón del Colorado, me asomo al Gran Cañón del Colorado y le digo al espectador, mira, esto es la maravilla geológica del planeta. ¿Sabes quién lo vio por primera vez? ¿Qué europeo lo vio por primera vez? Un tipo de Badajoz que se llama García López de Cárdenas en 1540. Los primeros que estuvieron explorando todo este territorio fueron los españoles de Francisco Vázquez de Coronado, un salmantino de 1540-1542, buscando las 7 ciudades de oro de Cíbola y Quivira. Un espejismo como el Dorado, ¿no? Entonces, toda esta historia es completamente desconocida y creo que es incluso más interesante que la de Sudamérica. De acuerdo, pues nada, lo seguiremos, lo esperamos. Muchas gracias por esta apasionante entrevista y bueno, para todo el que quiera saber algo más, Diario de un Nómada, tanto en este libro de Plaza de Janés como en la serie documental de la 2 de Televisión Española. Gracias, Miquel. Muchas gracias.